Un toque, un scroll, un me gusta. Tan natural e instintivo en nuestros tiempos. Pero bueno, ¿no? Hasta las grandes marcas se animan a hacer esos videitos tontos en tendencia. Y una parte de mí un poco se alegra de que la comunicación deje de ser tan cuadrada, tan cerrada y tan acartonada en áreas corporativas. Ahora realmente me pregunto, ¿rompimos el molde o lo que hicimos fue cambiar ese molde viejo por uno nuevo, pero igual de restrictivo? De repente todos nos volvemos un poco más de lo mismo. Ofrecemos lo mismo, hacemos lo mismo. Y todo en busca de un mismo objetivo. Digamos que hay una sola forma de comunicar bien y es esa que te genera engagement. Esa que te promete la viralidad. Y la verdad es que existen infinitud, millones de formas de comunicar. ¿Por qué será que estamos siempre viendo la misma? Este canal Cabezas que me queman nace para esto, para encontrar un lugar, un espacio para habitar de forma consciente y sin perder o dejar de lado la parte como más estratégica y realmente entender que todo mensaje tiene un para qué y un por qué. Se banaliza muchísimo la figura hoy día de la gente que trabaja en marketing. Quizás hemos contribuido un poco a eso. Y la comunicación es dicotómica. Por un lado, la practicamos todos los días, es algo que nos sale fácil. Absolutamente todos los días estamos comunicando algo. Pero, por otro lado, requiere un trabajo brutal. Es política, es simbólica, es histórica y hoy la vamos a desenterrar. Creemos en la neutralidad del mensaje, en la objetividad de la información. Pero ¿qué tan neutral es el lenguaje? ¿Y qué tan objetivo es el relato? Desde que el primer ser humano que reconoce el fuego lo llama calor, se utilizó la designación, una imposición. Nombrar es poseer y designar es definir. Y definir, amigos míos, es un acto de poder. Lo que se nombra existe, lo que no se nombra no. Ahí es donde yo me pregunto, ¿quién decide qué es lo visible y quién decide qué es lo invisible? ¿Qué historia contar? ¿Cuál silenciar? Antes eran los sacerdotes, los reyes, los editores del relato, ¿no? Y hoy la superficie es un tsunami de contenido, pero abajo, en la parte subterránea, existen túneles, grietas, corrientes invisibles, algoritmos, tendencias, burbujas de filtros y sistemas que lo que hacen es reafirmar una creencia, parezco loca, ¿no? Bueno, siempre creímos que era simple, que la comunicación era un puente, un cable, algo que nosotros controlábamos. Y nos vendieron que ahora, en esta era digital, por fin somos libres. Libres de decir lo que queramos, cuando queramos. Que el micrófono es completamente nuestro. Pero, ¿y si esa libertad es solo el decorado de una celda mucho más grande? Si ese ruido constante, ese bombardeo que sentís apenas abrís los ojos y agarras el celular, es en realidad la forma más efectiva de silenciarnos. Un toque, un scroll, un me gusta, algo tan instintivo, tan natural en esta era, ni lo registramos, ¿no? No nos damos cuenta que estamos accionando. Es como que nos llevamos el celular a lavar los platos y estamos scrolleando. Como directora de agencia veo esto todos los días. Las marcas nos piden humanizarnos. Ese humanizarse no es solamente ponerse un disfraz de este es mi payaso digital, sino que el humor es una especie de lubricante social. Sirve para que dejes de ver el contrato que te están queriendo vender y empieces a ver una sonrisa, alguien humano atrás. ¿Es efectivo? Sí, un montón. Pero ¿a qué costo? Hay algoritmos, tendencias que ya están programadas, burbujas de filtro que nos encierran de lo que ya pensamos. Sistemas de creencia que refuerzan sin que sepamos quién los programó o por qué intención. Ni mucho menos para beneficio de quién. Ese es el poder de la comunicación actuando entre las sombras. Quizás te suene un poco conspiranoico todo esto, pero seguí con el video y charlamos. Hay algo invisible que está diseñado para que vos creas que estás eligiendo qué ver. Ya no es una cuestión de lo que se dice, sino de entender cómo, dónde y sobre todo, quién tiene el permiso de ser escuchado y quién es enterrado en el fondo del film. ¿Se dieron cuenta de esto? Todo está un poquito conectado.
inclusive cuando parece un caos absoluto. Si tenés una marca o un negocio, entendé esto. Tu mayor activo no es tu producto, es tu capacidad de nombrar una solución que nadie más está nombrando. Te hablas igual que todos, sos invisible para el arquitecto. El algoritmo premia la retención, pero la marca se construye en la distinción. Así que, ¿qué palabra podrías adueñarte hoy? Esa es la pregunta que te dejo si sos dueño de una marca o negocio. Para entender el despelote que tenemos hoy en pantallas, tenemos que dejar de mirar el ombligo del presente. La comunicación no es una invención de Silicon Valley, ni del siglo XXI. Es muchísimo más antigua, casi como la chispa de pensamiento. O sea que si queremos entender por qué un video nos manipula, por ejemplo, o por qué una palabra nos duele y nos atraviesa, tenemos que ser un poco arqueólogos del mensaje. Tenemos que empezar a desenterrar esas raíces de poder. Y arrancamos el viaje yéndonos a la antigua Grecia. En el Olimpo, Hermes no es solamente un mensajero de los dioses, el que llevaba los recados, sino, si miramos la letra chica del mito, era el protector de los oradores, de los viajeros, de los comerciantes, y también de los ladrones y de los mentirosos. Parece que sea coincidencia. Para los griegos no lo era. Hermes nos susurraba una verdad que hoy en las agencias de marketing tratamos de algún modo de empaquetar como algo nuevo. El que lleva el mensaje tiene el poder de moldearlo, de adornarlo, de ocultar una parte y resaltar otra, la que está buena, la que sí quiero que veas, de incluso distorsionarlo por completo para que parezca una verdad divina. Lo que hoy llamamos con palabras modernas como storytelling, branding, Hermes ya lo sabía hace 3000 años. El loco sabía que la comunicación es una herramienta de doble filo, un mensaje que puede ser o una bendición o una maldición. Toma un matecito. Pasaron milenios donde el conocimiento era el monopolio de unos pocos monjes y escribas encerrados en monasterios, y si no tenías la llave de la biblioteca, no existías, no te ibas a enterar de nada. Entonces, en el año 1440 aparece Gutenberg, que no solo inventa una máquina con piezas de metal, sino que inventa la primer democratización del pensamiento. ¿Qué inventó? La imprenta. Las ideas dejan de ser un secreto de Estado y se pueden replicar, se pueden multiplicar, se pueden expandir por el mundo como una plaga o como una luz. Voy a hacer una cita. La imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo con los que se puede conquistar el mundo. Gutenberg. ¿Escucharon eso? Un ejército. Soldados. Gutenberg no estaba hablando de papel y tinta. Estaba hablando de poder de fuego. De la capacidad de la palabra escrita para derribar imperios. Para cuestionar a la iglesia. Para encender revoluciones. La reforma protestante, la ilustración, se montaron sobre la espalda de esos soldados de plomo. Ahí es donde, les digo, ven cómo la comunicación siempre fue, es y será un arma. Hoy en tiempos bastante complicados, lo sigue siendo, y es por eso que creo que es necesario también que veamos bien la letra chica. Mucho después, Friedrich Schiller, poeta, filósofo que vivía por y para la libertad, entiende la esencia de este nuevo mundo que Gutenberg había parido. Para él, la capacidad de acceder a la información no era un capricho intelectual, era la condición necesaria para no ser esclavos. Quizás él entendía algo que hoy estamos olvidando, que la batalla de la libertad se libra primero en el campo de las ideas, en la capacidad de forjar nuestras propias narrativas, porque quien controla el relato de lo que es posible termina controlando tu mente, y quien controla tu mente no necesita ponerle cadenas a tu cuerpo. Esto no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo quizás son las herramientas que hoy utilizamos. Si tenés un negocio, pensá en tus contenidos como estos soldados de plomo de Gutenberg. Si hoy publicas algo que no tiene una intención, que no defiende una idea, estás mandando a tus soldados a la guerra sin armas. No comuniques por comunicar. Comunica por conquistar al menos una pequeña parte en la mente de tu cliente. Y como decía Schiller, tu libertad es tu narrativa. Quizás saltar del pergamino al scroll les parezca muchísimo. Un abismo de miles de años. Pero déjenme decirles que aprendí en la trinchera de la agencia que la esencia del poder comunicacional no cambió ni un milímetro. Lo que cambió es la geografía. El poder se mudó de la catedral al periódico de papel y del periódico de papel a
este aparatito que tenés en la mano ahora mismo. El siglo XX nos trajo a los medios masivos, la radio, la tele, el cine, y con ellos aparecen dos grandes pensadores que nos tiran un balde de agua fría, Theodor Adorno y Max Oppenheimer. Ellos veían al mundo y decían, ojo, esto no es cultura, esto es industria cultural. Imagínense, para darle un poco de contexto, en una fábrica de autos, pero que en vez de piezas de metal, fabrica conciencias. Adorno veía un sistema centralizado que nos entregaba narrativas prefabricadas, un pensamiento uniforme donde todos consumíamos lo mismo, sentíamos lo mismo y el disenso. Pero bueno, el disenso era apenas una nota al pie que, bueno, nadie leía. La industria cultural no civiliza, sino que brutaliza, decía él. Y eso era un poco pesimista, pero miren a su alrededor. ¿Cuántas veces escucharon la misma noticia, contada con las mismas palabras, por canales que parecen diferentes, pero que suenan como una sola voz? Eso era el poder concentrado. La narrativa controlada por unos pocos. ¿Les suena algo parecido a lo que pasa hoy con los algoritmos? Que deciden qué es tendencia y qué no existe. Si Adorno nos pintaba el panorama de terror, les cuento con un hombre que se puso el mameluco y diseñó la ingeniería detrás del engaño. Edward Bernays. No era cualquier publicista. Era el sobrino de Sigmund Freud. Él toma las teorías de su tío sobre inconsciente y traumas y dice, che, esto me sirve para vender jabón y ganar elecciones. Él no hablaba de manipular de una forma bruta, sino que hablaba de la energía del consentimiento. Su objetivo era influir a las masas sin que ellas se dieran cuenta que estaban siendo influenciadas justamente. Bernays entendió que no se trata de vender un producto, sino que se trata de vender un estilo de vida, un deseo, una emoción. Él fue el que convenció a las mujeres que fumaran en un acto de liberación feminista, llamando a los cigarrillos antorchas de libertad. Y así no vendió tabaco, vendió identidad. Un vivo bárbaro. La manipulación consciente de las opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática, decía el loquito este. ¿Democracia, me pregunto yo, o una oligarquía invisible de persuasión? Bernays abre el telón a la era donde la verdad era menos importante que una narrativa convincente. Y así nos vendieron de todo hasta ahora, desde cigarrillos hasta presidentes. Vamos el matecito más. Y bueno, acá la ingeniería, esta ingeniería tiene una cara más oscura todavía. Las técnicas de Bernays fueron estudiadas por gente como Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Goebbels entiende que si saturás el espacio comunicacional, si no dejás lugar para el silencio, podés instalar cualquier cosa en la mente colectiva. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Esa era una frase que se le atribuía. Eso no es solamente una frase histórica, de todos modos, sino que es una regla de psicología cognitiva, que hoy las redes saben usar a la perfección. Se llama efecto de ilusión de verdad. Si vos lo ves en todos lados, si tu feed te lo repite 10 veces por día, tu cerebro baja la guardia y deja de preguntarse si es real. Directamente lo asume, se convierte en el aire que respirás, se convierte en tu verdad. Escúchame bien, ¿tenés un negocio? Bueno, Bernays nos enseñó que la gente no compra lo que haces, compra lo que sos. Así que deja de vender características. Mi producto es de acero, mi servicio dura 1 hora. Empezá a vender la transformación. ¿Quién va a ser tu cliente después de usarte? Esa es la ingeniería de un deseo bien aplicada. Y entonces, toda esta supuesta libertad total y horizontalidad nos hace encontrar con un nuevo imperativo, una nueva orden. Tenés que ser auténtico. ¡Qué alivio! Por fin podés ser vos mismo. Pero espérate, ¿qué pasa cuando la autenticidad se convierte en una exigencia performática? ¿Qué yo? ¿Qué pasa cuando tenés que mostrarte vulnerable estratégicamente para conseguir likes o para que el algoritmo te considere humano? ¿Qué pasa cuando la mejor estrategia de negocio de tu marca es humanizarte, es ser auténtico? Fíjate los feeds de hoy, vemos gente que desempaca sus viajes, sus rupturas amorosas, sus fracasos comerciales con la misma lógica que un producto recién comprado. Te lo filmo todo, te lo edito y por supuesto te lo facturo. Es una fatiga esa autenticidad. Nos entretiene, es llevadero, pero todo está armado.
todo en un lore. Entonces, tenés que inventar un personaje que es todavía más convincente que el de antes. Este es el nuevo cuadrado. Solamente que tiene el loguito de sé vos mismo. Be yourself. Exige hablar, que nos exige comentar, opinar, producir contenido a las 24 horas del día. ¿Qué valor tiene el silencio? ¿Qué valor tiene la pausa? ¿Qué pasa si la comunicación más poderosa de hoy no fuera decir más, sino saber cuándo callar mejor? Esa frase, ¿no? La sobrecarga de información, la infoxicación, porque si ahora esto tiene una palabra, chicos, ya está, nos agota. La verdadera rebelión hoy es el nuevo luco. Quizás no sea la libertad de expresarte, sino la libertad de desconectarte, de elegir cuándo, de elegir cómo interactuar. Proteger tu atención es el verdadero oro del siglo XXI. El silencio, en ausencia de comunicación, a veces es la forma más potente de elegir yo elijo qué merece mi energía. Si Hermes nos enseñó la dualidad del mensaje, Gutenberg el poder de la réplica, Bernays la ingeniería del deseo y la era digital, esta tiranía de autenticidad, ¿qué hacemos con todo esto? Cada like, cada share, cada comentario que tirás es un ladrillo más en una construcción de una narrativa colectiva. Y esa narrativa, aunque te parezca inofensiva, es intrínsecamente política. No solo informa sobre la realidad, la está creando. Es el efecto Pigmalión digital. Si la narrativa dice que algo es de tal forma, la gente empieza a actuar como si lo fuera y se termina convirtiendo en una realidad. Pensemos en una marca pequeña, por ejemplo de acá de Rosario, de Carcarañá, no tiene un presupuesto gigante, pero que construye una comunidad fanática con una narrativa potente. No te venden solo un producto, te venden una historia, te venden una filosofía de vida. Y ahí es donde se dan cuenta, la comunicación no refleja una realidad, la construye, clic a clic. No hay una sola realidad, ni única. Hay miles de narrativas compitiendo por ser la que mande. Y es mucho, es agotador. A veces te dan ganas simplemente de ponerte a ver un video tonto de un gatito bailando. Bailarina capuchina, de tralalero, tralala. Que eran los que estaban, bueno, no. Ya pasó. Es tendencia, vuela, muere. Entonces, bueno, dejar de enroscarte en teorías sociológicas y es válido completamente, porque al final del día también somos humanos y estamos buscando un poco de entretenimiento y nada que nos agobie demasiado, una ligereza en medio de la vorágine, pero el punto no es elegir entre la risa o el pensamiento profundo. No es fingir ser complejo cuando uno es simple tampoco, ni simular profundidad por moda. Esa también es otra. Eso también es trampa de Bernays. Se trata de ser conscientes de que incluso en ese meme que compartiste sin pensarlo, hay una hebra invisible de poder, hay un eco. Y acá es donde se viene todo lo delicado. Hoy, cuando tenemos una voz, incluso el chiste más simple que lancemos, va a tener peso. De repente, lo que decimos puede ser malinterpretado, puede ofender, puede volverse cancelable o funable. La primera reacción es el miedo. Entonces, mejor me voy a tener que callar. Tengo que tener miedo de decir lo que pienso. No, absolutamente no. El miedo no evoluciona nada. Al equivocarse, al pifiarla, vamos aprendiendo. Es parte inherente del ser humano y de la conversación. Claro que obviamente hay límites, hay cosas irreproducibles que no tenés que decir, que bueno, hay ciertas cositas o ciertos puntos en los que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero el desafío no es callarse por miedo, sino afinar con mayor responsabilidad. Entender que cada palabra que soltamos es un acto de creación en este mundo. Y si la verdadera comunicación no fuera lo que sale de tu boca, sino eso que se instala en la mente de otros, esto es solamente el principio. Si estas cabezas que a mí me queman, a vos también te resuenan, te invito a seguir explorando conmigo, a darle a la campanita, activar las notificaciones y que nos podamos ver en un próximo episodio donde sigamos desarmando este mundo. Si llegaste hasta acá, te voy a dar el consejo más importante de todos para tu comunicación. No busques la viralidad. Busca resonancia.
La viralidad es el tralalero. Y es efímero. Fíjate que ya ni te acordás. La resonancia es eso que se queda en la cabeza del otro cuando apago mi celular. Así que mi pregunta hoy es, ¿qué idea vas a plantar en la cabeza de tus clientes?